bien, ¿me escucha? Buen día, doctor, lo escuchamos. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar con el avance académico. Nos toca el último tema de endocrino, donde está la parte de metabolismo del calcio. Hay unos diagramas un poquito más claros de lo que dimos la otra vez y algunas hormonas del páncreas. Bueno, vamos a compartir aquí. Ya, antes de comenzar a decirles de que ustedes han visto de que en la plataforma hay momentos en que algunas somatostatina funcionen. Ya hemos visto que la somatostatina era una hormona que es producida por el páncreas, por las células, van a ver ustedes más adelante, igual que la insulina, el glucagón, la anilina, la somatostatina pancreática también está. Entonces, ¿cuáles son las funciones de esta somatostatina pancreática? Fíjense, regula la insulina y el glucagón. O sea, entra en la regulación de la insulina y el glucagón. Inhibe la hormona del crecimiento, inhibe la motilidad intestinal. Entonces, estas son las cuatro funciones de esta hormona llamada somatostatina. ¿Ya? Regular la insulina y el glucagón en el páncreas e inhibir la hormona somatotrofina, que es hormona del crecimiento, y la motilidad gastrointestinal, o sea, el peristaltismo. La somatostatina también descrita como una de las hormonas del hipotálamo que desempeña como un factor inhibidor de la hormona luteinizante de la tirotrofina. Esta hormona también es secretada por las células delta de los isólotes de Langerhans. Entonces, fíjense que hay dos tipos de somatostatina. La hipotalámica, que inhibe la tirotrofina a través de un factor de inhibición que produce el hipotálamo, inhibe la secreción de somatotrofina, que es una hormona producida por la adenohipófisis. Esa es la somatostatina, entonces, hipotalámica. Pero también esta misma somatostatina es producida por las células delta de los isólotes de Langerhans en el páncreas. Y ahí tiene esa función de regular la insulina y regular el glucagón. Y a nivel general inhibe la somatotrofina del crecimiento y inhibe la motilidad intestinal. Inhibición de la secreción de insulina y glucagón, la segunda función. Tercero, disminuye la motilidad del estómago, duodeno y vesícula. Y en cuarto lugar, disminución de la secreción y absorción a nivel gastrointestinal. Y quinto, por lo tanto, la somatostatina genera un enlentecimiento en la asimilación de los alimentos. Era lo que habíamos dicho. Entonces, acá está en el esquema, están todo esto que hemos puesto en el texto, está bien resumido en el esquemita aquí a la izquierda. Entonces, bueno, que se aprendan el esquema. Entonces, funciones de la somatostatina pancreática, fíjense, regula la insulina, regula el glucagón, inhibe la GH, que es la somatotrofina, hormona del crecimiento, y inhibe la motilidad intestinal. Esas son las cuatro funciones de la somatostatina pancreática. Aquí está somatostatina, factor inhibidor sobre la hipófisis, y inhibe la hormona del crecimiento. ¿Ya? Sigamos. La somatostatina, entonces también cuando hay problemas en esta somatostatina, se va a traducir en problemas del crecimiento óseo. Entonces vamos a ver que los trastornos del crecimiento pueden dar lugar al gigantismo y al enanismo. Entonces vamos a ver esas dos funciones. Secreción de la somatostatina. Entonces fíjense, aquí tenemos los dos órganos que producen esta hormona llamada somatostatina, el hipotálamo y el páncreas. Fíjense que el hipotálamo, la somatostatina, ¿qué va a tener? Sobre la adenohipófisis. Va a inhibir, a través de un factor de inhibición, inhibe la producción de hormona del crecimiento. Entonces, hipotálamo, la somatostatina hipotalámica, actúa sobre la adenohipófisis inhibiendo la hormona del crecimiento, que es la somatotrofina. Y en el páncreas, fíjense que la somatostatina lo que hace es regular, o sea, inhibiendo la secreción de insulina y la secreción de glucagón. Entonces, vamos a leer ahora ahí.
Dice, las acciones de la hormona del crecimiento están mediadas a través de péptidos conocidos como somatomedinas o insulin growth factor, que es factor de crecimiento insulínico en inglés, que tiene una estructura similar a la insulina humana y se sintetiza fundamentalmente en el hígado. En el plasma humano se han aislado dos somatomedinas, actúan estimulando el crecimiento del cartílago y favoreciendo la incorporación del sulfato a los mucopolisacáridos. Entonces ya yo del comienzo le he dicho que hay tres hormonas que tienen nombre parecido. Somatotrofina, hormona del crecimiento. La somatomedina inhibe el crecimiento del hueso. ¿Ya? Estimula el crecimiento del hueso. Y la somatostatina inhibe el crecimiento del hueso. Entonces esas son, en resumen, las funciones de la somatostatina. Aquí está somatostatina. El páncreas endocrino posee dos tipos diferentes, entonces están producidos por las células delta, eso ya lo vimos. Somatostatina, aquí está, la somatostatina es una hormona proteica producida por las células delta del páncreas, en lugares denominados islotes de Langer. Interviene indirectamente en la regulación de la glucemia e inhibe la secreción de insulina y glucagón. Esta hormona inhibe la síntesis y o secreción de la hormona del crecimiento por parte de la adenohipófisis o hipófisis anterior. También inhibe el eje hipotálamo hipofisario tiroides, bloqueando la respuesta a la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH o tirotrofina, o a la hormona liberadora de la tirotrofina. Entonces aquí ya está resumida todas las funciones que produce esta hormona. Fíjense que esta hormona somatostatina, tanto la pancreática como la hipotalámica, tienen funciones bien precisas. Y lo voy a repetir por última vez. La somatostatina hipotalámica inhibe la producción de la hormona del crecimiento, que es la somatotrofina. ¿No es verdad? Después, la somatostatina pancreática, que es producida por las células delta de los islotes de Langer, inhibe la insulina y el glucagón. Y también va a inhibir el eje hipotálamo hipofisario tiroides. O sea, ¿qué quiere decir? Esa somatostatina hipotalámica va a mandar un factor inhibidor para que la adenohipófisis no produzca TSH, que es la tirotrofina, y al no haber tirotrofina, la tiroides no produce la T3 y la T4. Entonces, clarito el asunto. Sigamos. Somatostatina no solo es secretada a nivel hipotalámico y pancreático, sino que además es secretada endocrinamente en la mucosa gastrointestinal. Además, los tumores carcinoides pueden expresar receptores para la somatostatina. Por otra parte, se ha encontrado como neurotransmisor en el sistema nervioso central. Entonces, como si fuera poco, fíjense que esta famosa somatostatina está por todos lados. La que hemos visto, sus principales funciones es la hipotalámica y la pancreática. Pero fíjense que dice que también se secreta en el tubo gastrointestinal. Además, hay unos tumores carcinoides que producen somatostatina. Y no contento con eso, se ha encontrado que hasta en el sistema nervioso central, la somatostatina funciona como un neurotransmisor. Entonces, fíjense la variedad de somatostatina que produce el organismo, pero las más principales, como ya les decía yo, es la que se produce en el hipotálamo, la que se produce en el páncreas, pero también se puede producir en el tubo gastrointestinal, en los tumores carcinoides y en el sistema nervioso central como neurotransmisor. Muy bien. Funciones de la somatostatina nuevamente. Inhibe la secreción de la hormona del crecimiento, de la tirotrofina, la hipófisis, inhibe la secreción de la gastrina, motilina, neurotensina y ácido en el tracto gastrointestinal. Eso lo vamos a ver cuando veamos sistema gastrointestinal. Inhibe la absorción del calcio, glucosa, aminoácidos y triglicéridos en el intestino. Inhibe el vaciamiento gástrico y disminuye la motilidad intestinal. Disminuye el flujo sanguíneo en arteria mesentérica y celíaca y produce vasoconstricción esplácnica. Entonces, fíjense la variedad de funciones que produce esta famosa somatostatina. Glándula pineal. Se encuentra adosada al tercer ventrículo cerebral. Posee células secretoras llamadas pinealocitos, los cuales secretan una hormona llamada melatonina, hormona de tipo amina derivada de la serotonina. Esta hormona regula el sueño según los ciclos circadianos. Aumenta su secreción en la oscuridad, lo que estimula la somnolencia
y disminuye su secreción en la presencia de luz, lo que provoca un estado de vigilia. Entonces, fíjense que esta glándula, que es muy poco conocida, llamada glándula pineal, que se encuentra pegada al tercer ventrículo en el sistema nervioso central, ¿ya? Secreta una hormona que se está investigando mucho, que es la melatonina. La melatonina ahora se está dando en pacientes con trastornos del sueño, porque se ha visto que esta hormona melatonina, que es derivada de la serotonina, es decir, en la oscuridad, o sea, en la penumbra, el cerebro produce más melatonina y el paciente, lógicamente, tiende a conciliar mejor el sueño. Ahora, con la luz, con la luminosidad, es decir, esta hormona melatonina, en presencia de la luz, provoca vigilia, es decir, el paciente se despierta más, es decir, está más activo, más atento, ¿verdad? Entonces, este es el concepto de esta glándula que es conocida antiguamente, pero ahora se está investigando mucho sobre la secreción de esta glándula, que es la melatonina, y se ha visto que es eficiente en los trastornos del sueño. Por eso es que las personas que no pueden dormir, que tienen que tomar tranquilizantes para dormir, hipnóticos para dormir, etcétera, ahora se está dando también melatonina a estas personas para ver si mejoran ese problema del trastorno del sueño. Esta hormona se produce, el cerebro la produce más en la oscuridad y menos en la presencia de luz. Muy bien, metabolismo del calcio, esto yo rápidamente le voy a dar porque ya hemos pasado esto, ¿no? Entonces, pero hay algunos diagramas aquí que pueden ser interesantes. En el organismo el total de 1 a 2 kilos de calcio, de los cuales el 98% se encuentra en el esqueleto. El calcio sérico normal es de 8 a 10 miligramos por dilución. El calcio se encuentra iónico y unido a la proteína, a una albúmina, y complejos difusibles. Entonces, el calcio se encuentra en 3 formas en el organismo. El calcio iónico, que no es difusible, el unido a la proteína, a la albúmina, y los complejos difusibles. Ahí vamos a ver. Aquí está. Metabolismo del calcio y el fósforo, factores hormonales, esto ya lo vimos con ustedes, la vitamina D, la paratormona y la calcitonina son factores hormonales que intervienen en el metabolismo del calcio. Y los factores no hormonales que intervienen en el metabolismo del calcio es el hueso, los riñones, el tubo y el tubo digestivo. Aquí hemos visto calcio y fósforo. El calcio circulante está formado por 3 fracciones. Entonces vamos a repetir nuevamente. El calcio y el fósforo siempre están unidos, ese metabolismo se enseña junto. Cuando vemos el metabolismo del calcio, necesariamente tenemos que ver el metabolismo del fósforo porque están asociados. Entonces, el calcio circula en 3 formas. El 50% del calcio está como calcio libre, que es llamado el calcio iónico. La otra mitad está unido a una proteína plasmática. Y un pequeño porcentaje está formando complejos iónicos como lactato, bicarbonato y citrato. La principal proteína de unión es la albúmina y este calcio unido es fisiológicamente inactivo. Entonces, fíjense que el calcio, el 50% del calcio que está unido a la proteína es inactivo, no se intercambia. El otro 50% del ion calcio que está libre en el plasma, que es el llamado calcio iónico, ese es el que se va a intercambiar permanentemente con el esqueleto, en la orina, en algunos complejos iónicos como el lactato, bicarbonato y citrato, ¿no? Metabolismo del calcio, aquí lo hemos visto nuevamente. Vamos a ver, aquí está lo interesante es esto, distribución del calcio en el organismo. 1.200 gramos de calcio en el adulto. De esos 1.200, hay 1.194 gramos en el esqueleto, 5 gramos en los tejidos, sobre todo en el músculo, y hay 1 gramo en los líquidos extracelulares. Entonces, aquí ya vemos el diagrama más complicado del calcio que se absorbe, del calcio que se elimina, del calcio que se intercambia con el esqueleto y del calcio que se elimina por la orina y que se elimina por la materia fecal. Vamos a ver, yo le decía ya que este cuadrito es un poco más práctico y se pueden acordar mejor. En la dieta en el calcio es de 600 a 800 miligramos por día. El 30% se absorbe en el intestino y el resto se elimina por la materia fecal. Bueno, ese calcio que se absorbe va al torrente circulatoria y forma un pool de reserva de calcio.
ese calcio que está circulando en sangre, la forma que se intercambia, que es la iónica, fíjense, se difunde, que es la forma ionizada y va al esqueleto. Todo el esqueleto más los dientes es la principal fuente de depósito y reabsorción del calcio. Después hay otros 200 miligramos de calcio que se eliminan por la orina y después hay un 5% del calcio que está formando, que entra en la coagulación de la sangre, en la acción de en la contracción de los músculos, en la permeabilidad, en los nervios y permeabilidad de las membranas. Entonces, eso a grandes rasgos lo que ustedes deberían saber del metabolismo del calcio para no perderse en esos diagramas mucho más complejos. Entonces, se absorben diariamente 600, 800. El 30%, es decir, en la dieta va de 600 a 800 miligramos por ciento. De eso se absorben el 30% y se va a la sangre. De esa sangre, la mitad está unido a la proteína y no se intercambia. Y la otra mitad se intercambia el 99% con los huesos del esqueleto y los dientes. Y el otro restante, 5%, va a entrar en las reacciones químicas de contracción de los músculos, de coagulación de la sangre, de la permeabilidad de las membranas. Lo que se elimina por orina es 200 miligramos en las 24 horas. Aquí fíjense, nuevamente también tenemos otra distribución del calcio más compleja, está en inglés, pero yo me conformo con que sepan la anterior porque eso es lo importante para no confundir, ¿ya? Y aquí fíjense que hay otra todavía, un balance de calcio todavía mucho más simple. Balance del calcio, dice, ingesta de calcio, aquí pone 1000 miligramos por día. Lógicamente no es exacto, ¿no? Es decir, hay unos autores que ponen de 600 a 800, otros de 800 a 1000, otros ponen hasta 1000 miligramos por día. Pero lo importante es que está alrededor de 1000 miligramos por día en la ingesta de calcio, ¿ya? De aquí se absorben por día 300 miligramos. Se secretan por día a nivel del intestino 100 miligramos. Se reabsorben, fíjense, de ese pool que está circulando, se reabsorben de esos 10.000 miligramos al día que se filtran, en las 24 horas se filtran 10.000 miligramos de calcio al día, se filtran por el riñón. Pero de esos 10.000 miligramos, ya lo habíamos visto, se reabsorben 9.800 miligramos y solamente sale por la orina 200 miligramos, que es lo que se pierde, el porcentaje de calcio urinario que se pierde en la orina, son solamente 200 miligramos. Después se reabsorbe en el hueso 300 miligramos por día y se incorporan al hueso 500 miligramos por día. Fíjense entonces, los osteoblastos, es decir, hacen que se forme el hueso con el calcio, con el insumo calcio. Y los osteoclastos hacen que se reabsorba el hueso y ese calcio se libera en el torrente sanguíneo. Y sigue este mismo sistema de circulación. Absorbe 300, se secreta 100. La sangre está circulando alrededor de 10.000 miligramos por día, se filtran los 10.000 miligramos por día y se reabsorben 9.800 miligramos por día. Y quiere decir que se pierden solamente en orina 200 miligramos por día. Después en el hueso, fíjense que algún autor allá nos dijo que era 280 que se incorporaba a la matriz ósea y 280 miligramos que se reabsorbía. Aquí ya este autor nos dice que son 500 miligramos que se depositan y 300 miligramos que se reabsorben. Yo creo que esto es más correcto, o sea, es más lo que se deposita que lo que se reabsorbe, porque si se reabsorbiera más de lo que se deposita, el hueso quedaría medio débil, como osteoporosis, ¿no verdad? Y sería pasible de producir fracturas múltiples, ¿no verdad? Muy bien. Metabolismo del calcio y del fósforo, entonces vamos a ver la paratormona. En el control hormonal de estos iones interviene principalmente la paratormona, es sintetizada en las glándulas paratiroides en forma de una cadena peptídica. La regulación de la secreción de la paratormona no depende del control hipofisario, sino que su secreción se produce dependiendo del grado de la hipocalcemia mediante el mecanismo de retroalimentación. Si bien el mecanismo principal para la secreción de paratormona es un descenso en los niveles de calcio sanguíneo. ¿Qué nos dice? Entonces, fíjense que estamos viendo una nueva glándula, la paratiroides.
Las glándulas paratiroides, anatómicamente, por si ustedes no se acuerdan, están localizadas en los 4 vértices de los lóbulos de ambas tiroides. ¿Ah? Por eso se llaman paratiroides, están pegadas a la tiroides. Entonces, fíjense, hay 2 en el polo superior y hay 2 en el polo inferior. Estas 4 hormonas llamadas paratiroides producen estas 4 glándulas llamadas paratiroides producen una hormona que es la paratormona. La paratormona, ¿qué va a influir? Va a influir en los niveles de calcio sanguíneo. Entonces, el control del calcio está básicamente efectuado por esta hormona llamada paratormona. ¿Y cómo se hace? Cuando el calcio baja demasiado en el organismo, a través de un mecanismo de retroalimentación, que los miles que hemos visto, entonces, al bajar el calcio, se estimula directamente las paratormonas para que secreten la glándula paratiroide para que secreten la paratormona. Y ahí se secreta más paratormona y aumenta la reabsorción de calcio y entonces se nivela el tenor de calcio en el organismo. Aquí, paratormona es producida por las glándulas tiroides. Una vez secretada por las glándulas paratiroides, la paratormona circula libre en el plasma y es rápidamente metabolizada. Su vida media es de unos 4 minutos. El hueso y el riñón tienen el mayor número de receptores para la paratormona. A nivel del hueso, el efecto de la paratormona es promover la degradación del hueso, con lo que los niveles altos de calcio y fosfato pasan a la sangre. Así pues, el efecto neto de la paratormona en el hueso y el riñón es aumentar los niveles de calcio en el plasma y disminuir los de fosfato. Entonces ahí está claringo. Fíjense ustedes, si yo les preguntara cuál es el efecto de la paratormona en el hueso y el riñón, entonces es de aumentar los niveles de calcio en el plasma y disminuir los de fosfato. Era lo que yo les decía, normalmente se estudia junto el metabolismo del calcio y del fósforo. El fósforo que está como fosfato. Y fíjense que están en relación inversa, porque cuando aumenta el calcio en sangre, disminuye el fósforo. Aquí ustedes lo ven en el último parágrafo, dice, así pues, el efecto neto de la paratormona en el hueso y en el riñón es aumentar los niveles de calcio en el plasma y disminuir los de fosfato. O sea que ese efecto de la paratormona es, aumenta el calcio y disminuye el fosfato. ¿Por qué? Porque aumenta el calcio, aumentando la reabsorción de hueso a nivel periférico y de esa forma va a estimular para que disminuya el fosfato en sangre, ¿no? Muy bien, acciones de la paratormona. Aquí vamos a ver en detalle ya las acciones una por una de la paratormona. Sobre el hueso, primero, estimula indirectamente la reabsorción ósea a través del cual se suben los valores de calcio plasmático. Este efecto lo realiza activando los osteoclastos. Ahí hay un error, ¿ya? Porque osteoblastos forman hueso. Los osteoclastos reabsorben el hueso. Entonces, si estamos hablando aquí que la acción sobre el hueso era aumentar la reabsorción del hueso, tiene que estimular los osteoclastos, no osteoblastos. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta ese error que hay ahí en la diapositiva. 2. Acciones sobre el riñón. Estimula la reabsorción del calcio en el túbulo distal e inhibe la de fosfato en el túbulo proximal. Entonces, fíjense usted, en el riñón, ¿cuál es la acción de la paratormona? Estimular la absorción del calcio en el túbulo distal e inhibir el fosfato en el túbulo proximal. ¿Qué quiere decir? Si estimula la reabsorción del calcio, quiere decir que al reabsorber más calcio, aumenta la calcemia, ¿no? Y al inhibir, inhibe el de fosfato, o sea, inhibe la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal, es decir, si inhibe la reabsorción, deja que se elimine el fosfato. Por eso es que el calcio aumenta y el fosfato disminuye, porque la acción es aumenta la reabsorción del calcio y aumenta la eliminación del fósforo. Entonces, por eso es que mientras el calcio aumenta en sangre, el fósforo disminuye en sangre porque se elimina por orina. 2. Estimula la síntesis de derivados de la vitamina D con acción biológica más potente como el calcitriol. Entonces, ustedes saben que la vitamina D es la considerada la vitamina antirraquítica y
hay el D3, por ejemplo, el calcitriol, que ya vamos a ver, es una vitamina importante para mantener los niveles buenos de todos estos elementos. Entonces, estimula la síntesis de derivados de la vitamina D con acción biológica más potente sobre el calcitriol. El calcitriol es un precursor de la vitamina D. Tercero, estimula la reabsorción del magnesio en la rama ascendente del asa de Henle. Entonces, fíjense, tercer función del aparato hormona, estimular la reabsorción del magnesio en la rama ascendente del asa de Henle. Muy bien. Ahora vamos a ver, las acciones sobre el intestino del aparato hormona. 1. Incrementa la absorción intestinal de calcio y fosfato. Esta acción es indirecta al potenciar la síntesis renal de calcitriol, que tiene un efecto directo sobre la absorción intestinal. Entonces, yo le llego a preguntar, ¿cuál es la acción de la paratormona del intestino? Me tiene que decir, la acción es indirecta al potenciar la síntesis renal de calcitriol, que era lo que habíamos visto con la vitamina D, aumentando la absorción intestinal. Cuando vimos aquí, fíjense, la segunda función sobre el riñón decía, estimula la síntesis del derivado de la vitamina D, que hace que aumente la absorción de calcio. Entonces, en el intestino, también indirectamente aumenta la absorción intestinal de calcio, pero es por el mismo mecanismo, estimulando el calcitriol, que es es un producto químico que es el que origina y entra a formar parte de la vitamina D. ¿Ya? Es un precursor de la vitamina D, el calcitriol. Entonces, por eso es que aumentando el calcitriol, que es un precursor de la vitamina D, indirectamente se está aumentando la producción de paratormona y se está aumentando la reabsorción de calcio. Ahora vamos a ver las acciones de la vitamina D, que es otro elemento que es fundamental en el metabolismo del calcio. Bajo este nombre se engloba una familia de compuestos derivados del isopreno y formados a través de irradiación directa que intervienen en el metabolismo del calcio y del fósforo de forma muy activa. Los dos compuestos más importantes dentro de esta familia son la vitamina D3 o colecalciferol y la vitamina D2 o ergocalciferol. Entonces ya tienen que ir incorporando ustedes a su léxico, es decir, hay dos tipos de vitamina D. La vitamina D3 o colecalciferol y la vitamina D2 o ergocalciferol. Funciones fisiológicas de esta vitamina D. Control de la homeostasis del calcio, la regulación del crecimiento y desarrollo del hueso y la regulación del metabolismo del fósforo. Entonces, todas estas son las funciones de la vitamina D. Si yo le llego a preguntar cuáles son las funciones de la vitamina D, me tienen que decir, las funciones clásicas son de la vitamina D abarca control y homeostasis del calcio, o sea, entra en la regulación del metabolismo del calcio. Regula crecimiento y desarrollo del hueso, es lógico. Si funciona, es decir, si interviene en el metabolismo del calcio, quiere decir que está regulando el hueso y el metabolismo del fósforo, ¿no? Entonces, homeostasis del calcio, regulación del crecimiento y desarrollo del hueso y regulación del metabolismo del fósforo. Todas esas son las funciones de la vitamina D en sus dos formas. La D3, que era el colecalciferol, y la D2, que era el ergocalciferol. Calcitonina, tercera hormona que interviene en el metabolismo del calcio y fósforo. ¿Qué es? La calcitonina es una hormona que la produce una célula de la glándula tiroides. Interviene en la regulación del calcio y su actividad principal es inhibir la reabsorción ósea mediante la reducción de la actividad de los osteoclastos. La calcitonina produce una disminución de los niveles de calcio en sangre, hipocalcemia y reduce el dolor óseo. Por eso es que se lo usa en la menopausia, después vamos a ver. Entonces, ahí fíjense, tiene que incorporar, porque no es muy nombrada esta hormona, se llama calcitonina. Es producida por hormona, por la glándula tiroides. Y su función es inhibir la reabsorción ósea. ¿Qué quiere decir? Va a frenar a los osteoclastos para que no reabsorban hueso. ¿Verdad? Entonces, fíjense que la osteoporosis, después vamos a ver, hay varias enfermedades de osteoporosis, enfermedades de Payet, etcétera, ya vamos a ver
produce descalcificación del hueso. El hueso está frágil. Cualquier golpe, hay una fractura, ¿no? Entonces, las mujeres también después de la menopausia tienen osteoporosis en los huesos, pero tienen dolores en los huesos, no pueden caminar, tienen fracturas a veces frecuentes, todo debido a la osteoporosis. Entonces, vamos a ver, ¿para qué se utiliza esta calcitonina? Se utiliza para tratar, fíjense, todas estas enfermedades que están aquí, enfermedad de Payet, es una enfermedad que la calota craneana se forman como unos medallones de descalcificación. Y usted agarra ahí en ese medallón, en esa circunferencia, y aprieta, y no hay calcio, no hay matriz ósea, es decir, hay una membrana nomás que son las membranas meningia que envuelven el cerebro, pero no hay hueso. Entonces, esta se llama enfermedad de Payet. Hay la hipercalcemia, que es el aumento del calcio en sangre, que es una patología ligada al metabolismo del calcio. Tercero, ahí está lo que yo le decía, osteoporosis posmenopáusica. También se trata con esta hormona calcitonina. Dolor asociado a procesos metastásicos óseos. Cuando el calcio da siembra, da metástasis en hueso, son tremendamente dolorosos. Los pacientes se mueren de dolor con la metástasis ósea. Entonces ahí también se da la calcitonina para tratar de disminuir el dolor por estas metástasis óseas. Existe calcitonina humana y calcitonina del salmón. Entonces, fíjense que en el comercio, en la farmacia, existen dos tipos de calcitonina. Una que es derivada del tejido humano y otra que es derivada del salmón, de ese pez de mar, ¿no? Esta última es más potente y posee mayor duración de acción y es potencialmente más alergénica que la calcitonina humana, es lógico. Es decir, todo lo que sea una proteína heteróloga, diferente de la proteína homóloga que es del cuerpo, es decir, el organismo va a rechazarla, va a producir alergia. Entonces, por eso es que esta calcitonina del salmón, no obstante de ser más potente para tratar todas esas patologías que hemos visto, enfermedades de Payet, hipercalcemia, osteoporosis, la menopausia, metástasis, etcétera. Es decir, no obstante que esa calcitonina del salmón es más potente, pero tiene el inconveniente que produce más alergia que la calcitonina humana. Muy bien. Entonces, esto es básicamente lo que tienen que saber ustedes. Recording stopped. Quería dársela, es decir, a todo vapor, porque